Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Personalmente. El día de hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente a los que hemos hecho hasta ahora. No vamos a hablar tanto desde el saber, sino desde el sentir. Hoy tenemos acompañándonos a una compañera, colega y artista que nos viene a contar un poco de su historia y de su acercamiento con el suicidio. Sabemos que el suicidio es un tema delicado, pero es un tema del que no podemos dejar de hablar. Y decidimos hablarlo en este programa utilizando la experiencia. Y eso es lo que viene a hacer nuestra invitada. Primero, entonces, quiero saludar a mis compañeros, amigos, colegas, para que me cuenten cómo van. Entonces, Nata, cuéntame, ¿cómo has estado? Hola Mari, muy bien, afortunadamente. Todo muy bien y nada, aquí fluyendo. Me alegra mucho, Nata. Bueno, hoy no vamos a hacer preguntas como lo hacemos normalmente, porque como les digo, el programa va a ser de una metodología bastante distinta. Entonces voy a saludar a Juli. Hola Mari, hola Nata, muy bien, gracias a Dios, pues realmente cada día aportando más a esta hermosa carrera de la psicología, creciendo más personalmente y siendo más amoroso y más cariñoso con todo lo que hemos creado. Qué rico. Eso está muy bien, súper bien. Bueno, entonces ahora voy a darle paso a Juliana, la otra Juli del programa de hoy, que nos va a compartir muy generosamente su historia. Entonces, cuéntame, Juli, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos para conversar un poco sobre este tema que creo que a todos nos ha tocado de una manera u otra. Así es, así es. Bueno, me alegra mucho. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, yo sé Juli que pues tú eres también psicóloga como nosotros, has tenido la oportunidad de haber estado con grupos, manejas el tema del arte terapia genial, del teatro, eres un adulto, he visto ¿cómo decirlo? Las escenas que montas o los ¿Obras shows, de no sé cómo teatro? decirlo. Las obras de teatro, eso exactamente, no como que no encuentro la palabra, que diseñas y Tranquila. se me hace muy chévere. Entonces, me gustaría, pues obviamente, desde tu concepto psicológico, para ti, o sea, cómo consideras esta palabra suicidio? O sea, en muchos términos, ¿qué afecta, qué mueve? Y para empezar a hablar un poco de esto y ya después basarnos desde lo que tú viviste, esa experiencia que fue un poco fuerte para ti. Pues el hablar sobre el tema del suicidio, para mí en todos los aspectos es un tema bastante complejo porque lo he vivido de manera directa como indirecta y pues de muchas otras formas y cuando yo empiezo a enterarme más como del tema psicológico, era cuando yo hacía mi práctica de artes escénicas. Entonces, pues encontrarme haciendo práctica con este tipo de casos de chicos que se acercaban a mí, yo siendo una simple profesora de teatro, a contarme sus historias sobre, profe, es que yo no quiero vivir, es que yo me quiero matar, pues como que empieza a uno a afectarle muchísimo el tema de escucharlo tan, pues de una manera como tan directa y tan cercana. Aparte cuando yo creo que no es un secreto para nadie que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido incómodos con el hecho de la existencia. De una manera u otra, pues en algún momento de la vida hemos dicho como, madre, es que yo quisiera, así sea, acostarme y nunca más despertar, que es como la forma más pasiva de pensar en el hecho del suicidio. Al tema ya de uno recurrir a algún tipo de método para intentarlo, o incluso que el mismo cuerpo te lo incite, te diga como hazlo, como si fuera un impulso mismo del cuerpo, como el hecho de observar hacia algún lugar. Entonces, sí, para mí siempre ha sido un tema fuerte. Entonces, pues como que ese fue mi primer acercamiento por ese lado, como de manera indirecta. Sí, 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 tienes toda la razón que a todos nos ha impactado de una u otra forma, ya sea en nuestros pensamientos, ya sea
en un amigo, en un familiar, en un compañero. Pues todos hemos escuchado historias que les han pasado a personas cercanas y como lo hemos dicho siempre, pues es un tema del que no podemos dejar de hablar porque como lo hablábamos hace poquito entre nosotros, uno cree que el hecho de hablar del suicidio es meterle ideas a la persona con la que estás hablando de, es que esa es la solución. No, o sea, hablarlo tiene otro significado aparte que no es meter ideas ni incitar a hacer nada, ¿sí? Sí, es una connotación totalmente diferente aparte porque es que, a ver, a nosotros todos nos han enseñado el tema de tú puedes estar feliz, entonces porque estás llorando, no deja de llorar, ponte contento, no sé qué, y es que la vida tiene muchísimas razones para que tú estés bien, entonces tú no tienes por qué aburrirte porque lo tienes todo, pero creo que hay cosas que van muchísimo más allá, y entonces cuando se habla de suicidio pues muchas veces ha habido como el estigma de, es que son personas que son muy débiles o es que son personas que no saben controlar sus emociones, pero es que, por Dios santísimo, en la vida nos han enseñado tantas cosas en el colegio, en la educación en nuestra casa, pero nunca nos han enseñado cómo vivir nuestras emociones, cómo sentirlas. Entonces, tú te pones triste y lógicamente, como no estás acostumbrada a esa emoción, pues es como si tu cuerpo se bloqueara completamente y no sabe cómo reaccionar y luego termina haciendo cosas totalmente impulsivas como responderle feo a otro, como agrediendo o como pensando en el hecho de, pues mejor no vivo, porque es que si a la gente no le importo, pues entonces, pues no, esto no va para más. Y yo creo que el tema principal es cómo le vamos a enseñar a la gente al futuro de ahora en adelante a cómo vivir las emociones. Esa sí sería, creo yo, la pregunta más importante que deberían cuestionarnos a nosotros desde la infancia, de enseñarle a nuestros pequeñitos a vivir la emoción de la rabia, de la tristeza, de la alegría, de todo, pero que sepamos conocernos realmente en cada una de estas emociones para que no tengamos que llegar a este tipo de medidas tan extremas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo hace poquito, mientras estaba mirando Facebook, encontré una imagen muy bonita en una página que es de psicología y decía como, ¿de qué me sirve que un niño sepa poner a Saturno en el sistema solar si no sabe dónde poner su tristeza o dónde poner su rabia? Y es algo, o sea, es así, es como suena, es algo que nos deberían estar enseñando desde pequeños, porque yo siento que cada vez es mucho menor la tolerancia a la frustración que tienen los jóvenes, que tienen los niños, o sea, es algo que ya no, que nunca realmente creo que no le hemos prestado como la suficiente atención. Y ahorita algo muy característico en los niños que podemos ver es que se frustran demasiado fácil, o sea, pasa, algo les sale mal y es el punto de quiebre para no intentarlo jamás. Y todo eso yo creo que tiene ya connotaciones en el crecimiento, digamos que en la adolescencia. Esa tolerancia a la frustración se expresa en otras formas de cuando la vida me presenta la más mínima adversidad o, bueno, no la más mínima, pero pues adversidades que sabemos que la vida está llena de eso, pues digamos que mi nivel de frustración es tan grande que ya el punto de quiebre es, toco fondo mucho más fácil que si me enseñaran a tener un manejo emocional, digamos que más sano o más adecuado. Entonces, en educación emocional yo creo que falta todo, o sea, falta infinidad. Y siento que además de todo, el suicidio es un tema que tiene cantidad de mitos. O sea, para mí creo que es de los temas que más mitos tiene. Entonces, estamos llenos como sociedad de ideas que son totalmente erróneas. Entonces, lo que decía María ahora de si hablo con alguien sobre suicidio, lo estoy incitando, le estoy dando ideas, o las personas que se suicidan son súper cobardes, son muy egoístas porque no piensan en la familia, no piensan en el dolor de los otros. Entonces, empezar el trabajo como desde ahí, yo siento que también es importante hablarlo, o sea, es importante decirle a la gente, hey, esto no es una realidad, o sea, si tú hablas con alguien sobre suicidio, lo puedes estar ayudando a tener una descarga emocional grande, a poder, digamos que desahogarse, a sacar todo eso que puede estar guardando y que le está pesando por dentro. Yo creo que es que nos falta un poco más de empatía,
de entender al otro. Sí, todos nosotros decimos, es que aquel hizo eso, esto, uy, qué horror. Entonces de una está como, de una quiero juzgar al otro frente a las acciones o a las cosas que está pensando, pero uno nunca se pone en ese lugar del otro, lo que le llamamos nosotros coloquialmente a ponerse en los zapatos del otro, pero no como yo, sino como en realidad, como el otro pueda llegar a estar sintiendo o pensando. Entonces, sí, puede que tú tengas una tolerancia supremamente grande, pero puede que el otro no, porque es que las experiencias que el otro ha tenido no lo han llevado a tener de pronto, pues como un mejor tratamiento para sus propias emociones. Puede que nunca le hayan enseñado a gestionar sus propias emociones. Entonces, yo creo que el primer paso es no juzgar, es intentar comprender al otro, escuchar sus razones y pues creo que todos nosotros somos partícipes del hecho de ayudar al otro. Es que no necesariamente porque tú seas psicólogo o porque seas profesor o por lo que sea, o sea, cualquiera está en la posibilidad de escuchar a un otro y de prestarle esa compañía. Hombre, y si tú no eres lo suficientemente empático, pues entonces colaborarle por lo menos con alguien con quien pueda conversar, porque entonces nos ponemos a alegarle al otro, "Ah, es que usted se ve la pelota, o es que usted no sé qué, y vea, y es que usted cómo va a pensar en eso, es que qué horror", y eso lo único que va a hacer es frustrar más a la persona y va a decir, entonces contigo no puedo hablar, pues nadie me entiende. Y ahí es donde se empiezan a sentir como esos marcianitos en la vida de, no, nadie me entiende, nadie sabe qué hacer conmigo, entonces yo no le sirvo a nadie, entonces mi lugar no está en este mundo. Y ahí es donde se toma ese tipo de determinaciones tan potentes y tan tristes, porque es que el hueco que deja una persona cuando decide pues atentar contra su propia vida, yo digo que es una decisión muy fuerte y tú tienes que estar muy desesperado para tomar esta decisión. Y bueno, ya adentrándonos como un poco más en el tema, es como lo que empieza a suceder ya con mi vida en un punto, pues de manera muy cercana a un familiar, pues intentó hacerlo y en el momento yo no podía entender por qué. Y cuando luego, algunos años después, exactamente 5 años después de haber sucedido esto, a mí me sucede algo pues bastante fuerte para mí en ese entonces y aparte que venía con pues como con otro tipo de cosas, porque es que el suicidio nunca está como libre, como que, ay, eso un día para otro, entonces ya como que, ay, no, estoy aburrido, ya, me voy a matar. No, no es algo así. Yo creo que es una idea que se viene construyendo con muchísimos años, con muchísimas experiencias. Entonces viene todo un proceso de, bueno, a mí me diagnostican una depresión, que me la diagnostican mal, entonces me empiezan a tratar esta depresión y lo que sucede es que pues el tratamiento para la depresión lo que terminó haciendo fue un efecto rebote y ese efecto rebote, cuando fue esa gota que rebosó la copa, lo que uno dice pues como que fue el último acontecimiento que lo llevó a, pues claro, ya el cuerpo está completamente saturado y tú sientes como si en realidad no aguantaras más. Y en ese momento, cuando me dan X noticia, yo digo no puedo más. Y mi mismo cuerpo empieza a sentirse como si me empujaran. Y yo empiezo a bajar las escaleras del lugar en donde estaba y yo no podía ver una ventana porque yo sentía esa sensación de que mi cuerpo me empujaba a aventarme al vacío. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Y la confusión de tú sentirte así y no querer hacerlo porque es como si fuera una lucha contigo mismo. Es como si el cuerpo quisiera, pero la mente dijera no. Pero de cierta manera tus emociones también están totalmente colapsadas de no aguanto más, no aguanto más y no encuentro ningún tipo de salida para esto que me está sucediendo. Entonces, en el momento lo único que pude hacer fue pues encontrarme con, pues afortunadamente, un profesional de la salud, un psicólogo, una psicóloga, que fue quien me remitió para hacer todo el caso. Y digamos que muchas veces, pues nosotros estamos acostumbrados a decir, es que usted es muy débil, es que usted, ¿por qué piensa esas cosas? Es que usted lo tiene todo.
y pues terminamos dando a lo mejor y respuestas que no son las más adecuadas y que lo único que van a hacer es afectar más ese momento de crisis que está teniendo esa persona. Entonces, a mí, pues vienen y me dicen como, no, pues es una decepción muy grande escuchar esto, escuchar que ella está pensando esto. Claro, es una decepción. Tú de una empiezas a pensar, claro, estoy decepcionando a esta persona que es tan importante en mi vida. Por Dios, estoy haciendo malas cosas. Entonces, peor, empiezas a echarte más látigo, más cosas, y eso se convierte en un círculo vicioso donde tú cada vez, cada palabra que escuches la vas a alimentar y entonces eso va a hacer que crezca como esa bolita de nieve, por así decirlo, y cada vez tus emociones van a ser muchísimo más incontrolables. Y ahí es donde termino llegando al hospital psiquiátrico. Y yo digo, entonces me enfrento con el mundo y yo estoy estudiando psicología. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo ser tan... No, yo me sentía, o sea, la peor persona del mundo. Yo decía, estoy siendo una hipócrita. ¿Cómo yo le voy a decir a un paciente mío que debe hacer X o Y cosa cuando yo misma estoy pensando en atentar contra mi vida? Entonces, claro, empiezas a controversia dentro de ti mismo a pensar quién soy, qué soy y para qué estoy haciendo todo esto, si a fin de cuentas lo único que quiero en este momento es destruir mi vida. Por Dios, yo ya no sabía ni qué hacer. Y te encuentras en una habitación donde toda la noche está entrando gente gritando, cuando te paras a ir al baño, te acercas a un pasillo donde hay una puerta con un circulito y una persona ahí parada observándote fijamente a las 2 de la mañana. Entonces yo decía, por Dios, ¿dónde estoy? Y cada vez yo me negaba más a ese momento que yo estaba viviendo y me sentía horrible. Me sentía la más hipócrita del mundo. Yo decía, por Dios, ¿yo cómo voy a ser psicóloga? Pero lo que me doy cuenta más adelante es que, gracias a Dios, yo viví esa experiencia. O sea, creo que para mí fue una experiencia muy difícil, pero a la vez una experiencia tan enriquecedora, porque tú aprendes a conocer al individuo desde adentro, porque tú eres ese individuo que está viviendo esas cosas y aprendes a verte no como el paciente X, sino como la persona, que eso es lo que nos falta a todos. En realidad, sensibilizarnos un poco más con la emoción del otro, porque es que nadie está exento de que en algún momento de la vida le suceda este tipo de cosas. Entonces, siento que eso me hizo volverme un poco más humana, o sea, que yo ya he vivido muchas cosas con las artes y todo. Creo que esta experiencia fue como un poco más ese polo a tierra de decir, ven, a cualquiera le puede suceder eso. Y ven que se supone que tú estás estudiando psicología, entonces sánate tú primero, que es lo más importante, porque es que si estamos estudiando psicología es porque también tenemos nuestros conflictos internos y queremos solucionarlos para poderle ayudar a un otro. Y me parece que así se hace muchísimo más valioso este arte, porque para mí el escuchar al otro, el estar con un otro, el compartir con ese otro y guiarlo, porque es que tú no es que le hagas el trabajo, sino que tú eres como esa persona que tiene de pronto una antorcha o una vela que le estás iluminando el camino a un otro. ¿Y por qué? Porque tú mismo ya pudiste hacer ese proceso, no por otra cosa. Me parece, me parece muy bonito, la verdad, como la forma en que estás explicando no solamente tu experiencia, sino el después. O sea, que sí hay un después, no hay que quedarse ahí, sí existe un después. Y me parece supremamente importante lo que tú cuentas de sensibilizarse frente a lo que le está pasando al otro, así uno no entienda absolutamente nada de lo que esté diciendo, ni cómo se está sintiendo, ni lo que le está pasando, porque lo que tú dices y me parece tan importante, o sea, no sé cómo más expresar lo importante que me parece, que lo habíamos hablado en el programa que hicimos de depresión, que si uno dice, no, es que me siento así, y la otra persona te dice, pero ¿por qué si lo tienes todo? Pero ¿por qué si
Hay personas que están en peores situaciones que tú. Es que te pasó esta cosita y por eso estás así. Y uno se siente, ah, pues claro, es que yo soy un débil, es que yo soy un no sé qué, es que uno se empieza a echar culpas y a echar más peso encima. Desagradecido, Sí, exacto, de todo. de todo. Entonces, no estamos ayudando en nada. O sea, porque lo que también hablábamos en ese programa era eso, que por querer hacer bonito hacemos feo. Ujú. Y por querer ayudar al otro como a motivarlo y a que se sienta pues así como no, tú lo tienes hoy, lo estamos echando más abajo y más abajo y más abajo. Entonces, eso me parece un punto súper importante, súper, súper, súper importante y, y me gusta mucho la forma en la que nos cuentas esto porque realmente nos hace ver que uno de todo puede aprender. Así uno crea que no y esté en el punto más bajo y uno diga, no, de esta no salgo nunca jamás en la vida. Y cuando uno sale o ve un pitico de luz ahí al final del túnel, uno dice, fue pucha. Sí, o sea, se puede y puedo aprender y mira, y lo que tú estás diciendo y tú eres un testimonio, pues tampoco te voy a poner la presión ahí pues de la Mujer Maravilla, ¿cierto? Pero sí, pero esto es precisamente con esta intención fue que hicimos el programa de esta forma, porque es una forma de demostrar desde la experiencia que sí es posible y me encanta mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Creo que es humanizar a la gente, porque a veces hacemos esto. Es que, ay, es que él es esto, o él es esto otro, o él es el médico, o él es el doctor de finanzas, o yo qué sé. O sea, somos humanos con emociones. Y la cosa es que a veces, lo que hablamos ahorita, tocar fondo nos puede ayudar para tomar impulso, para echar a flote, para seguir hacia arriba. Entonces, tocar fondo a veces no es tan malo porque es que nosotros debemos pensar, no por qué me sucedió esto, sino pues para qué. O sea, ¿esto a qué me está llevando? ¿Esto qué aprendizaje me está dando? Y por Dios, yo conocí gente maravillosa allá, gente que me ayudó muchísimo y es reconocer, para eso estamos los profesionales de la salud también. O sea, no solo los psicólogos, sino los psiquiatras, los médicos, los sexólogos, mejor dicho, todos nos damos cuenta lo importante que es ayudarnos entre todos y tejer esas redes de apoyo realmente. Entonces, la gente se preguntará, bueno, entonces yo cómo puedo ayudar a alguien que esté con síntomas de depresión o que esté así triste. Pues escúchelo, escúchelo y no lo juzgue, que a veces lo único que queremos es que alguien esté ahí y que nos digas que tu tristeza también está bien, igual que tu felicidad, y que sentir esas cosas no está mal, o sea, porque es que eres humano y por eso hay 7 emociones básicas, o 7, 8, ¿cuántas? ¿Unas Son cuantas? Sí, muchas. son como que sí, sí. Entre Y 5 y las 8. que se derivan de ahí, Exacto, las que uno emociones, quiera. sentimientos, o sea, tú tienes todo un mar de cosas en ti, entonces, ¿por qué no Ujú. vivirlas cada una? Hasta el enojo, por Dios. Es que como es de bueno uno, por Dios, desarrollar ese enojo y en serio sentirlo y expresarlo. Y bueno, no se Sí, descarga contra el mundo, pero escriba su enojo o péguele a su enojo en una almohada, pero en serio permítale que se exteriorice, porque si no, entonces ahí vamos a tener otro tipo de enfermedades que se van a somatizar en el cuerpo. Y ahorita estamos viendo que estamos en un mundo enfermo. ¿Enfermo por qué? Enfermo porque no expresa sus emociones. Y creemos que tanto estos medios nos ayudan supuestamente, pero miren que todo se lo dejamos a un emoticón y no a que yo en realidad lo exprese, de que aprenda a solventar mis emociones, de expresarle al otro cómo me siento. Entonces, listo, utilicemos estas redes que son tan bonitas y que nos ayudan a tanto, pero utilicémoslas bien. sí, yo pienso que es a la comunicación le tenemos como mucho miedo. Y siento que está percibido como, por ejemplo, vamos a un ejemplo en las relaciones de pareja. Creo que las personas prefieren, entre comillas, mandar indirectas o ponerse en cierta actitud durante el día, esperando que la otra persona note el enojo.
en vez de expresar propiamente y decir, bueno, estoy enojada por tal y tal cosa, me gustaría que habláramos, porque sentimos que la comunicación ya trae conflicto y que si hablamos va a ser una pelea horrible que vamos a terminar, mejor dicho, lo mismo pasa con la familia, Porque lo me mismo está pasa con los alegando. amigos. Ajá, entonces creemos que todo es cantaleta, o sea, que expresar nuestras emociones es cantaleta y se lo dejamos a las indirectas, al lenguaje no verbal bueno, a cualquier tipo de comunicación que no es tan clara y tan explícita como lo que podemos realmente decir y comunicar. Entonces yo siento que nos hace falta perderle miedo a la comunicación, porque comunicar la rabia, comunicar la tristeza no es pelea, no es que yo me voy a poner a alegar contigo, sino es una forma mucho más efectiva de hacerle saber a la otra persona qué está pasando conmigo, con mis emociones y el motivo, porque no podemos inferir que los demás siempre saben los motivos de nuestras emociones. Realmente nadie es adivino, pues. Entonces yo pienso que, o sea, sí, es algo muy importante y es algo a lo que hay que perderle miedo. Igual en sí al tema del suicidio, y obviamente eso sí le justificó todo el miedo del mundo, porque ver a alguien cercano o sentirnos nosotros en una posición en donde tengamos pensamientos directamente de no querer existir más, sentir que alguien cercano, un familiar, un amigo, la pareja, los tiene, pues obviamente implica mucho miedo al que acompaña. Y no, yo creo que nunca vamos a estar preparados para conversar con alguien que queremos acerca de eso y preguntarle, bueno, ¿por qué? Porque claro, los acompañantes o las personas que están alrededor siempre van a tener como culpa. Entonces creemos que si la persona piensa lo que está pensando acerca de quitarse la vida o atentar contra su vida, algo estamos haciendo mal y pues obviamente queremos evitar como ese tipo de conversaciones y pienso que también es algo muy, muy delicado como con el tema del suicidio, que las otras personas tomen responsabilidad y el miedo que tienen a tomarla. Realmente lo que plantea Nata es muy chévere porque, bueno, pues de mi punto, obviamente, he tenido la experiencia, yo, pues para las personas que me escuchan, las compañeras saben que yo en la universidad donde estudiamos hago un acompañamiento, que es algo diferente a la psicoterapia en muchos términos. El acompañamiento es estar en una situación corta con la persona y la psicoterapia va más a una especialización desde lo clínico y realmente yo, yo encontré una experiencia que pasó que ya hace año y medio. Yo era estudiante de sexto semestre y estaba en mi observación dirigida de campo. En mi observación me dieron la oportunidad de atender a una consultante. Era mi primera consultante, mejor dicho, era mi primera vez. Me escorcharon con esa parte en consulta, para decirlo así. Entonces, tuve esa consultante, yo me acuerdo, una muchacha menor de edad, llegó, hablamos y yo tranquilo y toda la vuelta. Y bueno, y la nena pues obviamente decía que está depresiva, porque que está triste es depresivo, como siempre nos han planteado y realmente no es así. Pero bueno, resulta que la chica pues iba avanzando y posiblemente ya estaba presentando pensamientos, ideación suicida y ya esto se está convirtiendo en un plan suicida. Yo estaba con mi docente en ese entonces, una docente que para mí fue la gran maestra, que me gustaría tenerla más adelante, Isabel Cristina, la menciono. Ella como la que me guiaba, la que me enseñaba todas las cosas de la prevención y todo eso, y me decía, entregue el caso a una profesional porque tú no eres capaz con ese caso, que posiblemente va a pasar algo malo, bueno, una cantidad de cosas. Y la chica, un día yo estaba en clase de dinámico, siento mi celular, y yo miro a ella, le colgué y yo, escríbeme, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estoy aquí desde la terraza de Malplaza y me quiero tirar. A mí se me blanqueó literalmente el alma, y Dios mío, bendito, yo, ¿qué es esto, Dios? Yo no, ven, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo así? Venga, ven, hablamos. O sea, yo no sé ni qué decirle, porque yo he ido a una salida de clase y la llamé y obviamente fue esa interrogación. Entonces yo, ven, hablemos, mira que obviamente estás con nosotros, sabe que estás con nuestro apoyo. Entonces como en esa comprensión, ven, hablemos, ¿cierto? Y la chica como que se dio, llegó a la universidad, yo literalmente estaba o sea, literalmente un estudiante, un chico de sexto semestre, porque pues, yo voy clínica primero y yo, venga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo dónde me metí, carajos? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Tuve la oportunidad ya después de hacer la intervención. Yo nunca me sentía que con mi primera consultante, siendo estudiante, me iba a pasar eso, hacer una remisión,
hacer una intervención en crisis, hacer una cantidad de cosas, activar el plan de ruta, porque los psicólogos deben activar un plan de ruta que es como los factores o las redes protectoras de las personas, para decirlo así, que tratan de ayudar a la persona y comprenderla. Entonces llamar a la familia, hablar con la familia el otro día, que yo me acuerdo que yo estaba acostado a las 9 de la mañana, me llama la trabajadora social del programa de acompañamiento de la universidad y me toca irme con un volador desde el barrio más lejos de la ciudad, la NEA, hasta la universidad. Llegué en menos de 45 minutos, no sé cómo llegué, pero era realmente algo que uno ayuda mucho y uno le queda la satisfacción de que salvé y pude tratar de ayudar a una persona que no cometió un acto en contra de su vida. No voy a colocarle una locura, como se dice popularmente, un daño, no, un acto en contra de su vida, para mí la palabra indicada. Entonces, lo ideal en este caso es la comunicación, como dice Nata, pero en este caso, lo considero es que la comunicación también tiene que tener una comprensión muy profunda. Es como el testimonio que quería contar y compartirles a ustedes y a los oyentes y también a Juli, que también es algo muy complejo. Sí, es importante y también gracias a los Julis por contarnos de sus experiencias. Y sí, yo quería, digamos, retomar ahí una cosa y es que uno como acompañante, como decía ahorita Nata, la angustia que uno siente al pensar, sentir, imaginar que un familiar, una persona que uno ama, que uno quiere, pueda estar pensando, teniendo ideaciones suicidas o simplemente cuando están en una depresión, que usualmente cuando se diagnostica la depresión es como que uno piensa que hay mayor probabilidad pues que la persona piense en el suicidio. Mucha gente piensa de personas que atentaron contra su vida y lo lograron, ¿sí? Que nunca dijeron nada. Y creo que Nata aquí me puede apoyar en la idea que no es que nunca hayan dicho nada, o sea, seguramente en algún momento sí dijeron algo y como que uno dijo como, pues lo dijo como un chiste Claro, claro. o exagerando o no sé, pues como en cualquier situación así, como que lo pasan muy a la ligera, me resbaló y ya, Ujú. También hay algo que dicen y es que es por llamar la atención. esa es otra. Tremendo. Si no es la más frecuente, creo que es lo Exacto. más frecuente que dicen. Aparte porque, bueno, ahorita hay algo que, por ejemplo, contándoles cuando yo estuve allá, bueno, yo entro por el tema de ideación suicida y lo más curioso que me sucede es que cuando llevaba ya una semana o más, llegó una señora y la señora venía muy mal y nadie sabía por qué había llegado y pues de eso que justo a ella la ubicaron en una cama al lado de la mía. Y cuando yo me siento a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que te pasó? La señora llegó, se quedó mirando y me dijo, usted es igualita a ella. Y yo, ¿a quién? Y me dijo, a mi hija, la que se mató. Y yo quedé totalmente fría. Yo iba pensando, porque esa idea no se me quitó, sino muchísimos días después. Yo me quedé completamente en shock. Yo no sabía ni qué pensar. Y en ese momento fue como si yo traspolara toda la emoción de pensar, así estaría mi mamá si yo lo hubiera hecho. Uy, sí, 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 sí. Entonces a ti se te enfría el cuerpo, el alma y la vida se te paraliza completamente y dices, por Dios, ahí es que de pronto uno sí puede llegar a pensar, estaba siendo un poco egoísta, porque yo no pensé en lo que pudo haber sentido mi familia. No recordé cuando yo estuve en ese otro lado de la historia, cuando yo tuve que ver a este familiar mío conectado en los cables a un respirador y todo, porque él intentó hacerlo con un fungicida y lo que hizo fue que le empezó a destruir por dentro y lo puso a vomitar. Entonces, claro, en ese momento a mí se me vinieron todas esas emociones, todas esas veces que yo lo llegué a pensar y que incluso lo llegué a hacer porque esto no fue de una sola vez como lo hablábamos ahorita, es que no es solamente una vez que tú piensas en el hecho de quiero hacerlo, o sea, tú primero tienes esa ideación, esos pensamientos de qué pasaría si yo no despierto, y esa es la manera más pasiva de pensar en el suicidio. Luego es, bueno, y si yo dejo de comer,
que es otra manera pasiva de pensar en el suicidio. Y otra cosa es ya cuando tú empiezas a pensar, bueno, y si yo tengo estas pastas acá que son para dormir, si me tomo X, pues porque no será que de pronto eso me ayuda. Y ahí es que tú empiezas a tomar algunas opciones de actuar para ese hecho y, por Dios, llegar a ese punto de decir, vi a esta mujer donde yo me le parecía a su hija, que hizo justo lo que yo venía pensando en hacer hace tanto tiempo. Es como si la vida me golpeara y me dijera, oye, despierte y también piensa en los otros, porque es que nosotros a veces nos centramos solamente en nuestras emociones y pensamos que en realidad no le importamos absolutamente a nadie, pero nos falta es mirar alrededor y decir, venga, sí, en serio, sí, hay alguien a quien yo le importo y a alguien que de pronto me quiere escuchar. Entonces, creo que primero pensemos muy bien porque es una decisión que no se debe tomar a la ligera, es una decisión que debe pensarse muy bien porque también se tiene que pensar en lo que va a suceder si yo lo hago. Entonces, pues, no se sientan solos, siempre va a haber alguien ahí, incluso esa persona que usted no considera su amigo, esa persona puede que lo quiera escuchar de verdad. Mm, lo siento. O sea, es algo que yo no le deseo a nadie. Pensar en eso es muy complejo, pero uno puede salir de allí. Y principalmente lo que le ayuda a uno a salir de allí es ese amor propio. Es decir, bueno, puede que yo no le importe a mucha gente, porque es que tampoco uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero por Dios, yo me amo, yo me quiero, yo importo. Y mi existencia en este mundo es por una razón. O sea, yo no sé, yo pienso en que uno tiene misiones en la vida, ayudar a un otro, eh, escuchar, compartir mi vivencia, yo qué sé, pero no nos sintamos solos, porque en este mundo estoy segura que por lo menos va a haber una persona que se va a importar por su existencia, por saber si usted está bien, por saber si usted comió, si usted durmió, si lo que sea. Y esos pequeños detalles son los que nosotros debemos empezar a mirar. A veces pensamos, es que a mí nadie me quiere, pero no vemos que nuestra mamá se preocupa todos los días porque la comida esté caliente. Y es un acto de amor tan pequeño, pero tan grande a la vez. Y pues sí, no sé. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón y qué bonito que tú también te sientas ahí todas las emociones que estás sintiendo porque de eso se trata, precisamente de eso se trata lo que estamos hablando Claro, aquí, de sí, sentir no, o sea, exactamente todo, sí. es agradecerte infinitamente porque Mm. son experiencias que, pues, no, o sea, no tendría como palabras, son tan fuertes que marcan la vida de maneras increíbles y ver que tú hayas sacado tanta inspiración de algo tan doloroso es muy inspirador para otras personas. Mm. Es Bueno, y lo muy, que, muy bonito. y lo que sucede después de esto, pues se los comparto porque también es chévere y fue después de esto surge un proyecto en la Universidad de Manizales que se llamó Cuentos para dormir un alma suicida. Esto fue una obra de teatro que se creó en la universidad con los chicos de teatro y fue un trabajo muy bonito porque fue de todas estas experiencias. Todo lo que yo vivía allá, los 25 días que yo estuve en el hospital, todo lo escribí. Diario yo escribía todas las experiencias que vivía y luego entonces junté todas estas experiencias con las de mis estudiantes, que también tuvieron experiencias muy fuertes, vivencias que les tocaron, abusos sexuales, depresión, ideación suicida, suicidio de familiares y muchas otras cosas. Todo esto se organizó en esta obra de teatro que fue algo muy catártico, pues este trabajo es más que todo algo del psicodrama,
para las personas que deseen pues también como buscar, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto cómo se llama o qué? El psicodrama pues o la dramaterapia, es un proceso terapéutico por medio del drama, del teatro, que ayuda muchísimo a esto, a sanar esas heridas, a tú exterioriza todo esto, ponlo en un papel y luego ponlo en un escenario y realmente es muy bella la respuesta que da toda la gente cuando ve la obra y los mismos chicos dicen, para nosotros fue una experiencia renovadora porque fue realmente hacerle el duelo, hacerle el proceso a todas esas experiencias tan difíciles que tuvieron. Y pues fue una obra muy bonita donde ellos se dieron también a la tarea de escribir y pues fue todo un proceso de creación colectiva. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar qué es lo que nos ayuda a gestionar esas emociones de una manera como más adecuada, que no sea solamente como encerrarme en ese dolor, sino, bueno, o escribo, o canto, o bailo, o algo que me ayude también a entender mi propio cuerpo y pues, mi mente y mis emociones. El arte realmente para mí pues es el encontrarse con uno mismo y con esas habilidades chicas. Por ejemplo, voy a colocar otro caso aquí, pues obviamente estoy como hablando de mis casos en acompañamiento que he tenido. Yo una vez tuve unos chicos, llevé la guitarra y llevó la guitarra y empezó a tocar y el chico se movilizó impresionantemente. Entonces uno dice, el darse cuenta de lo que hace el arte y el significado que tiene moviliza demasiado. Una vez me pasó algo muy curioso, que El poder de la otra mano, un libro, bueno, a escribir con la mano izquierda a ver qué pasa. Y yo me pude a escribir con la mano izquierda, parecía un grifo, no paraba de llorar, escribiendo una carta a un ser querido, no voy a decir a quién. Pero escribí, no paraba de llorar, Dios mío, ¿yo qué me pasa? ¿Qué está pasando? Y no paraba de toda la cara de llorar, parecía un niño. Literalmente, pues como un niño cuando le pegan, obviamente, pues porque pues no los niños lloran, sino que como ese niño cuando le pegan y todo. Jue madre, ¿qué es esto? Esto es una cosa impresionante y realmente el arte moviliza constantemente. Si uno profundiza en el arte, hay autores realmente brutales y a Juliana, que una vez tuvimos una oportunidad yo de estar en acompañamiento, hicieron un ejercicio antes de que pasara todo este chinchollo de la cuarentena. Me hizo un ejercicio chévere, pues no sé si ella se acuerda. Sí, tú. Sí, así, tú lo dices. Sí, entonces Juli no lo hizo y fue un ejercicio chévere. Incluso lo íbamos a planear cada una vez a la semana, pero desgraciadamente pasó todo esto. Entonces eso es muy chévere y realmente vivir el arte, vivir todo para trabajar el tema de una depresión, una ansiedad, o los estados de ánimo. Uf, no tengo palabras. Hay otra cosa, pasó algo muy curioso, pues ya hablando pues también como de cómo uno también puede dar luces para este tema de la ideación suicida. El dibujo es una cosa muy genial porque sucedió algo y es que previo a que sucediera todo eso, yo hice un dibujo de una mujer como súper desolada y a la clase siguiente yo no fui, pero el dibujo lo tenía la profesora y justo la profesora rotó como los dibujos y los textos que habían hecho y una chica se quedó con ese dibujo y ella decía, por Dios, este dibujo lo único que me transmite es ganas de morirme, es que me siento mal. Y esta chica lo mismo, o sea, también lloró como niño, no es que los niños lloren, pero pues lloró más abiertamente, a eso era lo que se refería a don Julián. Y es eso, o sea, el dibujo también es una herramienta que nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, en el caso de los niños, porque listo, lo hablamos mucho de los adultos, pero ¿y los niños qué? Ahorita entonces también voy a utilizar uno de los casos que yo he atendido y me tocó con una chiquilla que a veces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo. Y entonces este chiquito, lo que sucedió fue que la mamá fue a consultar porque él tenía como problemas de reaccionar con los otros, como muy agresivo. Pero me cuenta justo un caso en el que ella entró a la habitación y vio al niño con una correa enredada en el cuello. Cuando la mamá le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? El niño dice, pues si mi papito lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el niño
escuchó a la abuelita conversando cómo fue que había muerto su papá y su papá murió ahorcado. Entonces también hay el llamado a que los adultos tengamos cuidado con los temas que hablamos frente o alrededor de los niños. A veces pensamos que los niños no entienden muy bien las cosas. Este era un chiquito de 6 años y uno dice, pues bueno, a los 6 años uno qué va a entender. Pues no, en realidad los niños tienen una conciencia muy grande desde los 3 años. O sea, yo tengo un sobrinito de 3 años y este niño, uno habla de temas y uno cree que él ni se ha dado por enterado porque está ahí jugando. Ellos todo lo absorben, ellos todo lo escuchan. Entonces tengamos muchísimo cuidado también los temas que estamos tratando con nuestros pequeñitos y más cuando son temas tan difíciles. Ahí la gente que dice, no, pues entonces toca trabajar con el niño. No, en realidad también toca trabajar es con ese contexto familiar porque es toda la familia quien está teniendo estas dificultades. Esa persona que sufre o que está teniendo esos pensamientos frente a la muerte simplemente es un síntoma de todo lo que está ocurriendo a nivel familiar. Entonces ahí es donde toca poner esos cuidaditos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y con los niños algo súper importante que me gustaría como agregar es que no tenemos mucho conocimiento de que exista la depresión como tal en los niños. Pues sí, o sea, sí se da y cada vez las edades son mucho más tempranas, mucho más alarmantes porque sí puede haber ideación suicida en niños. Y la depresión tiene algo muy curioso en ellos y es que no se reconoce con la típica tristeza. Los niños normalmente cuando estamos pues evidenciando digamos que síntomas depresivos es con la reactividad, se vuelven mucho más digamos que agresivos, irritables, con más rabia todo el tiempo y eso es algo que casi nadie sabe y que es muy importante porque no es que esté respondiendo, digamos, a que el niño se haya vuelto altanero o lo que sea, puede que estemos viendo un problema que sí tenga que ser tratado, algo que tenemos que reconocer y que no es como en el adulto, no es que estén tristes todo el tiempo o que yo, bueno, o sea, obviamente sí, puede haber este tipo de sintomatología, pero tiene unas características, digamos que más puntuales en ellos. Y sí, poner mucho cuidado porque los niños, como yo siempre he dicho, son esponjas. Hay otra cosita, y no todo el que está triste está deprimido, Está deprimido. como tampoco todo el que está feliz pues está del todo bien. Los que me conocen saben que pues yo soy muy sonriente todo el tiempo, que yo recocho mucho y esto es lo que hizo más difícil de identificar lo que yo tenía. Bueno, pues para que quede ya más claro, a mí luego el diagnóstico que me hacen es de bipolaridad tipo 2, que ahí también es importante como aclarar esos dos punticos. La bipolaridad tipo 1 entonces es como esas cositas de manía, como una alegría muy extrema y una tristeza pues como más elevada que lo normal. Pero en el tipo 2 lo que aumenta más es la depresión, es decir, la tristeza. Mientras que no se da manía, sino hipomanías, es decir, una alegría ligeramente más arriba de lo normal. Entonces, pues claro, uno ve una persona contenta, alegre, así, toda súper espontánea, y uno que piensa, no está súper bien, pero en realidad lo que se lleva es el karma por dentro. Por dentro es que se lleva toda esa procesión, como dicen, entonces pilas con empezar a decir que, ay, que porque es que este es muy callado, entonces ya está deprimido. No, eso no necesariamente es como una variable condicional de que usted tiene que ser así y así es. A todas las personas les pega diferente las emociones. Sí, 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 tienes toda la razón. Y ahí me surge una preguntita que me gustaría hacerte si sientes que me la puedes responder, ¿cierto? Por supuesto, aprovecha que no es diciembre. Bueno, pues cuando estás hablando de esto de pronto no se me notaba porque yo te he visto y te conozco y he hablado contigo en la universidad y tú eres así, como lo acabas de decir, súper recochera y súper de todo. Yo quiero saber tú en tu situación personal, ¿tú sientes que tú en algún momento diste alarmas con alguien? Pues mira, yo
antes de que todo ocurriera, estuve un año donde todas las noches yo llegaba a mi casa a llorar horriblemente. O sea, incluso hasta se pensó que yo tenía, mejor dicho, el espíritu chocarrero pues ahí en mi habitación, que era lo que hacía pues que me hiciera llorar tanto, porque es que yo no encontraba ninguna, pues nada, yo, no, yo decía, pero ¿por qué si yo soy normal? Claro, porque todo lo queremos siempre como etiquetar o normalizar. Entonces yo empecé primero a ir al psicólogo, entonces que la psicóloga me hizo estos test, entonces que no, que todo salió normal y no sé qué. Y yo no, entonces yo estoy bien, yo estoy bien. Y uno siempre quiere decir es, no, no, yo estoy bien, eso son bobadas de uno, eso son bobadas de uno, a mí se me va a pasar. Y yo sí me sentía muy mal, o sea, en realidad yo me sentía triste y yo como demostraba mi tristeza era con mi vestimenta. Entonces fue muy curioso porque yo empecé a vestirme de negro y toda mi ropa, todo lo que yo utilizaba era lo más negro del mundo entero porque yo sentía que mi vibra estaba negra. Yo me he visto dependiendo como también mi estado anímico y hay muchas personas que lo hacen, entonces yo era totalmente negra. Yo no encontraba como esa motivación, como esa alegría, no sé qué. Yo jamás me dejé de organizar ni nada, pero sí era eso, muy oscuro. No sé, o sea, fueron muchísimas alarmas las que yo di, porque aparte de todo me volví muy irritable. A mí no me podían decir nada porque yo estaba reaccionando como con las 20 piedras. La concentración bajó completamente. Yo estaba en clase y temas que yo entendía muy fácilmente se me dificultaba horrible, entonces yo no entendía, yo me sentía como, por Dios, no, no me entra nada, no, mejor dicho, empecé a volver muy, muy desorganizada en mis cosas, todo se me olvidaba, mi habitación se volvió un caos, mejor dicho, como que son muchísimos los signos que uno pensaría que no son importantes, pero que en realidad madre, cuando uno empieza como a encajar esas fichas, esas piezas, uno dice, pues claro, ahí estaba, ahí estaba tan claritico. Muchas veces yo intenté incluso como contarle a la gente, como mencionarle, y no me creían. Por lo mismo, porque como esta se ríe tanto y esta, ay, debe estar jodiendo. Como esta actúa, entonces, pues no, eso debe ser bobada de ella, nos está molestando. Porque hay algo, cuando uno es tan así, como tan habladorcito, la gente piensa que es eso, que está tomándole a uno el pelo, o que está llamando hasta la atención, o bueno, X cantidad de cosas que claro, esas cositas no se notaron en el momento, pero luego fueron lo que empezaron como a sacar. Y todo esto fue también por una situación, pues que eso creo que sí es muy importante contarlo porque las personas a veces no lo creen y dejan que eso suceda y que pasen los años y que eso no me va a pasar nada. Bueno, pues eh, cuando yo tenía 21 años, pues yo tenía un novio y pues este chico se supone que era muy paciente conmigo, yo nunca había tenido mi primera vez dentro de lo sexual y este chico se impacientó pues en el momento de que estuviéramos solos. Yo le dije que yo en realidad no me sentía preparada y lo que hizo fue, pues no me importa, aguántate. Y claro, todas estas cosas que uno empieza a vivir es lo que uno empieza ahí a acumular y que después eso se vuelve como, listo, gota a gota se va llenando la copa y cuando ya sucedió todo lo del final, claro, todo estalló. Entonces, por eso fue que terminé tantos días allá en la San Juan, porque era, de cierta manera, sanar todas esas heridas que venían del pasado. Entonces, el abuso, luego entonces cuando yo me gradué de la Universidad de Artes Escénicas, yo me calvié, estaba semidesnuda, fui una decepción para mi familia porque ellos son un poco más conservadores y pues claro, yo juré nunca más en mi vida volver a hacer teatro, tuve mucho tiempo para poder sanar esa herida, pero pues entonces luego fue que me di cuenta que eso no había sido del todo sanado y son todos esos sucesos
que empiezan a converger en eso mismo, y ahí es donde dices, listo, oiga, no, mejor dicho, hasta este punto tiene un acumulado que ni el baloto lo tiene, y empecemos, mejor dicho, paso por paso. Entonces, con sexología, el trabajo de ven cómo vives tu sexualidad, qué pasó, tú sí disfrutas, tú no disfrutas, esto, lo otro, piensas entonces que todavía es algo que puede ser traumático, entonces, bueno, listo, ya salimos de esto, entonces sigamos con esto otro. Por eso es que es tan importante que hagamos cada proceso, porque si no, eso se acumula. Eso nunca pasa. Eso no es como, no, pues en 5 años pierde vigencia, entonces, pues ya, chao. No, por eso es que es tan importante que nosotros hagamos cada uno de nuestros procesos. Y ahí sí, pues de pronto a los oyentes les recomiendo un libro que a mí también me sirvió mucho, y es Las 5 heridas emocionales que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Está Las 5 heridas y está La sanación de las 5 heridas. Este segundo libro me parece que es mucho más completo, porque el primero es solamente como la identificación, y el segundo, que es La sanación de las 5 heridas emocionales, de Liz Bourbeau, Lise Bourbeau se escribe. Esto explica muy bien cada una de esas heridas que nosotros podemos llegar a desarrollar desde nuestra infancia hasta nuestra adultez, y nos ayuda un poco como a cómo solventarlo. Nosotros a veces tenemos como un poco el tabú de estos libros de autoayuda, pero en realidad hay unos que terminan siendo muchísima ayuda, pues valga la redundancia, para que podamos solucionar estas cositas que se nos presentan, porque a veces no tenemos pues la solvencia económica como para tener un psicólogo, un psiquiatra, y en la EPS este proceso pues se demora muchísimo. Entonces, pues ayudarnos también de este tipo de herramientas pues puede ser muy beneficioso para nosotros mismos. Sí, sí, tienes absolutamente toda la razón y otra vez muchas gracias por compartir eso, em, que obviamente pues es algo muy personal pero que yo sé que a las personas eso les ayuda mucho, pues como conectarse con experiencias así, porque uno dice, ve, sí, a mí me puede estar pasando algo parecido. Entonces, sí, yo creo que ya, digamos, cerrando un poquito, me gustaría retomar o mencionar, digamos que los puntos, aunque todo me pareció supremamente importante y súper interesante, sí me parece muy bueno como que repitamos esta última vez para que a todos nos quede muy claro, y digo nos y nos incluyo a nosotros porque a veces hasta a nosotros se nos pasa este proceso de humanizar, dejar que los demás sientan así yo no entienda qué está sintiendo, de lo que tú decías ahorita, pues es que a veces las señales las dejamos pasar muy rápido y las justificamos con cosas más superficiales. Entonces, sí, y no solamente de las personas que están a mi alrededor, como, sí, es que estaba molestando cuando dijo eso. También conmigo mismo. O sea, si yo ya llevo varios días pensando como, es que este mundo estaría mejor sin mí porque yo siempre la cago y porque siempre esto y lo otro. Pues, o sea, hay que también uno parar un momentico y decir como que, venga, yo con qué tanta frecuencia estoy pensando esto. Sí, o sea, hacer digamos que el proceso de reflexión y mirar también los demás. Ah, es que esto está un poquito distinto, pues entonces, ¿qué? O sea, al menos preguntar cómo estás, qué sientes, cualquier cosita, pues ahí de pronto la persona puede encontrar ahí la apertura para expresar lo que sienta. Uno no tiene ni idea del impacto que puede tener una preguntita que uno piensa que es tan sencilla en la vida de otra persona. Entonces, eso me pareció pues súper importante y aprender pues esto lo decimos así como que muy, ay, pues aprendan, no, pero ir de a poquitos, digamos que si a nosotros en nuestra generación no nos pasó, pues entonces a los que vienen más adelante, enseñarles a que vivan sus emociones, de a poquitos, eso no tiene que ser un paso gigante y que ya todo el mundo vivió las emociones y listo, no, pues eso no es tan fácil, pero entre nosotros, entre la familia lo podemos hablar, podemos decir, venga, si te sientes así, nos vamos como enseñando entre todos. Yo creo que eso es algo Un súper. proceso que se tiene que ir haciendo también de a poquitos. Así es. Entonces, sí, me parece que esos son unos puntos bastante
importantes de recalcar para que se nos queden súper, súper, súper pegaditos en la mente. Bueno, y ya por último, pues para despedirte a ti, Juli, y agradecerte por habernos compartido tu experiencia, por haber compartido ese pedazo tan significativo y tan grande de tu vida con nosotros y con todas las personas que seguramente están escuchando. De verdad que es una historia que inspira porque nos demuestra que sí se puede salir del lugar más oscuro y que cuando tocamos fondo muchas veces, como tú decías, es para coger impulso, para salir arriba. Entonces agradecerte de verdad desde lo más profundo y lo más sincero porque el suicidio realmente es un tema que nos corresponde a todos y es responsabilidad de todos, no solo de los profesionales de la salud mental, contribuir a prevenirlo, contribuir a trabajar más en la expresión emocional, a trabajar más en todos los factores protectores que pueda tener una persona que llegue a tener ideación suicida o intento suicida. Creo que es responsabilidad de todos cuidarnos y tejer esas redes de apoyo, digamos que colectivo. Y pues nada, invitar a todos los que nos están oyendo a eso, a estar pendientes, a realmente preguntarse por el otro. Bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por permitirme también contar esta experiencia que sí, pues si lo hago y lo comparto con ustedes es porque siento que le puede ayudar muchísimo a las personas, que también es muy importante que a uno le cuenten esto. Yo creo que si a mí me hubieran contado también muchas cosas, me hubiera servido tal vez y no me hubiera dejado hundir tanto así. De verdad, qué bonito proyecto el que están haciendo y pues un abrazo ahora sí, don Julián, con broche de oro, cierre. Muchas gracias, doña Juliana. Realmente quiero agradecerte pues ya por estar aquí con nosotros y hoy fue uno de los programas donde hablé menos porque quería escuchar más del aprendizaje para mí cada experiencia, cada persona es muy importante. Entonces, por eso fue un programa como más calladito que he estado, simplemente quería aportar lo necesario, lo que yo considere, que fueron como 3 o 4 aportes y simplemente quería escuchar lo que decían mis compañeras desde su conocimiento, desde lo que su saber psicológico y obviamente a Juli, la verdad, agradecerle por todo lo bonito que nos comentaste en este programa, que para muchos cada programa, cada invitado es una experiencia nueva, pero la tuya hoy para mí fue algo más personal, que lo viviste, que lo sufriste, pero ante todo aprendiste a amarte y aprendiste a muchas cosas. Así que las lágrimas que ahorita tuviste son de admiración, porque el que llora no es débil, para mí el que llora es fuerte en muchos aspectos. Y pues las personas obviamente que no nos pueden ver, ya que esto no es en vivo y es un audio, pues fue algo muy emotivo para todos. Saben que nos pueden seguir en Instagram como @personalmente podcast, en YouTube como personalmente podcast y en Spotify como personalmente. Y nos estaremos viendo en el próximo programa para que sigamos hablando personalmente. Un abrazo para todos y feliz noche.